Fui un momento al baño y cuando salí, descubrí a mi novio con mi celular. Enseguida salté hacia él, se lo quité, lancé el celular al suelo y empecé a golpearlo con un martillo. Ahora el muy celoso dice que le estoy ocultando algo. ¿No estás siendo muy paranoico? Llevo casi un año viviendo en el departamento de Omar, un espacio cómodo, ordenado y perfecto para la vida de pareja que se supone debíamos construir. Omar es el tipo de hombre tranquilo, predecible y trabajador que cualquier persona consideraría ideal para sentar cabeza. Sin embargo, para alguien como yo, la monotonía de una estabilidad perfecta resulta sencillamente aburrida si no hay un poco de sazón o dinamismo alrededor. A mí me gusta mover los hilos, ver hasta dónde puedo tensar la cuerda y mantener esa chispa de adrenalina que solo te da el riesgo constante. Vivir con él era seguro, pero la seguridad sin un toque de travesura se vuelve una rutina insípida muy rápido. Por eso mismo, cuando comenzó el tonteo con Aarón, mi jefe directo en la oficina, no dudé ni un solo segundo en dejarme llevar por la corriente. Aarón es un hombre poderoso, atractivo y acostumbrado a mandar, lo que volvía nuestro romance secreto algo absolutamente fascinante para mí día a día. Pasar de las reuniones formales de trabajo a los mensajes subidos de tono durante la jornada le devolvió a mi vida todo el brillo que Omar no lograba darme. Lo que empezó como un coqueteo inofensivo en los pasillos de la empresa pronto se transformó en una relación paralela perfectamente calculada. Me encantaba esa doble vida en la que podía disfrutar de lo mejor de dos mundos sin despeinarme. Mantener ambas historias al mismo tiempo le daba un toque emocionante a mi rutina que me hacía sentir más viva que nunca. Para mí, la verdadera diversión radicaba en la destreza necesaria para manipular dos realidades completamente opuestas sin cometer un solo tropezón. Me fascinaba sentir que tenía el control absoluto sobre dos hombres diferentes sin que ninguno de los dos sospechara absolutamente nada de la existencia del otro. Omar creía que tenía a la novia abnegada esperándolo en casa, mientras Aarón pensaba que era su secreto más preciado e inalcanzable. Administrar sus emociones, sus tiempos y sus atenciones era como jugar una partida de ajedrez en la que yo siempre llevaba las piezas blancas. Para sostener esta estructura impecable, gestionaba cada foto, mensaje y plan con Aarón estrictamente desde mi celular personal. Mi teléfono era mi santuario y mi centro de mando, por lo que me aseguraba minuciosamente de no dejar rastros visibles ni notificaciones delatoras. Tenía claves complejas, chats archivados y rutinas de limpieza de historial que aplicaba con una disciplina casi militar. Omar jamás había mostrado interés en revisar mis cosas, lo que me daba un margen de maniobra enorme para coordinar mis encuentros con Aarón. Estaba convencida de que mi astucia era infalible y de que nadie en este mundo podía superar mi capacidad de organización. La semana pasada, la rutina parecía fluir con la tranquilidad de siempre mientras cenaba con Omar en la mesa del comedor de nuestro departamento. Habíamos preparado una cena tranquila, charlando de cosas triviales del trabajo y de los planes para el fin de semana. Todo transcurría de manera apacible, sin la menor señal de tormenta en el horizonte o de cualquier alteración en nuestra convivencia. Mi celular descansaba sobre el mantel, justo al lado de mi plato, como solía estar cada noche durante nuestras comidas. Nada en el ambiente me hacía pensar que esa noche rompería el equilibrio perfecto que con tanto esmero había construido. En un momento de la cena, me levanté un segundo al baño para lavarme las manos y arreglarme un poco el cabello frente al espejo. Fue una ausencia de no más de un minuto, una pausa insignificante en medio de la conversación cotidiana que sosteníamos. Dejé el teléfono boca arriba sobre la mesa, confiada en que las notificaciones estaban desactivadas y en que Omar ni siquiera prestaría atención al aparato. Mientras me secaba las manos, escuché el leve sonido de una vibración metálica resonando sobre la madera del comedor. Ese pequeño detalle hizo que mi pulso se acelerara ligeramente, aunque estaba segura de haber dejado todo bajo cerrojo. Cuando abrí la puerta del baño y salí a la sala, vi que la pantalla de mi celular se había encendido en medio de la penumbra. Para mi absoluto horror, Omar ya no estaba sentado comiendo, sino que tenía el teléfono sostenido en su mano derecha y miraba fijamente la parte frontal. No sé qué notificación había saltado ni qué alcanzó a leer en ese segundo fatídico, pero su rostro reflejaba una confusión helada que me erizó la piel. El pánico más puro y descontrolado me nubló la vista por completo ante la idea de perder todo mi montaje en un abrir y cerrar de ojos. Sentí como toda la arquitectura de mi doble vida amenazaba con derrumbarse frente a mí si no actuaba de inmediato. En una fracción de segundo, entendí que no había margen para explicaciones coherentes ni para excusas elaboradas que pudieran salvarme. Si Omar leía un solo mensaje o desbloqueaba la pantalla, mi imperio de control y sofisticación se vendría abajo sin remedio. Necesitaba generar un impacto tan desmedido y caótico que borrara la evidencia física y desviara por completo la atención del contenido del teléfono. No podía permitir que la verdad saliera a la luz bajo ninguna circunstancia, incluso si eso implicaba una locura absoluta. La única salida desesperada que procesó mi mente en ese instante de histeria fue destruir la prueba antes de que se convirtiera en mi condena. Corrí hacia él como una exhalación,
cruzando el comedor con una violencia que hizo tambalear las sillas de la mesa. En un movimiento brutal y certero, le arranqué el celular de la mano de un manotazo desesperado que lo tomó completamente por sorpresa. Sin darle tiempo a reaccionar ni a formular una sola pregunta, arrojé el aparato con todas mis fuerzas directamente contra el suelo de la sala. El teléfono rebotó con un chasquido sordo sobre la baldosa, pero la pantalla permanecía intacta y aún encendida, lo que me hizo perder el poco juicio que me quedaba. Sabía que debía asegurarme de que ese aparato no volviera a encender jamás. Fui directo a la caja de herramientas que Omar guardaba cerca del closet de la entrada y saqué un martillo pesado de metal. Regresé a la sala con el corazón latiéndome en la garganta, me arrodillé junto al teléfono y empecé a golpearlo con el martillo sin piedad. El sonido de los martillazos retumbó por todo el departamento mientras los cristales de la pantalla saltaban en todas direcciones y los componentes internos quedaban aplastados. Le di golpe tras golpe con una furia ciega hasta dejar el dispositivo hecho añicos e irreconocible sobre el piso. Solo cuando vi el metal doblado y la batería destrozada dejé caer la herramienta de mis manos sudorosas. Cuando levanté la vista, acalorada y sofocada por el esfuerzo, Omar me miraba fijamente desde el centro de la sala, completamente petrificado. Tenía los ojos abiertos de par en par y los brazos cruzados, congelado por la escena surrealista que acababa de presenciar en su propia casa. Su silencio absoluto en lugar de una discusión me pareció una amenaza, así que decidí tomar la ofensiva antes de que él pudiera articular palabra. Aproveché su asombro e incomprensión para volcar la situación entera a mi favor mediante una actuación memorable. Era el momento de ponerme la máscara de la ofendida y transformar mi delito en su culpa. Me puse de pie de un salto y comencé a gritarle con la voz entrecortada, acusándolo de ser un paranoico enfermo que arruinaba la convivencia con sus inseguridades. Le recriminé a pulmón abierto que no soportaba sus celos enfermizos, sus miradas inquisidoras y su falta de respeto hacia mi intimidad cotidiana. Le grité que prefería 1000 veces romper mis propias cosas a martillazos antes que permitir que violentara mi privacidad de esa manera tan rastrera y controladora. Cuanto más ridícula sonaba la justificación en mi cabeza, más fuerte le gritaba para obligarlo a sentirse avergonzado por haber tomado mi teléfono. Quería que creyera que el verdadero monstruo de la noche había sido él por atreverse a mirar mi pantalla. Para mi sorpresa, Omar no dijo una sola palabra en su defensa ni intentó responder a ninguno de mis ataques histéricos. Se me quedó mirando durante unos segundos interminables con una expresión de profunda lástima y extrañeza que me incomodó hasta la médula. Sin levantar la voz ni pedir explicaciones sobre los restos del celular, dio media vuelta con absoluta calma y se encerró en la recámara principal, pasando el seguro de la puerta. Me quedé sola en medio de la sala, respirando agitadamente entre los pedazos de plástico y vidrio desparramados por el suelo. Estaba convencida de que mi reacción drástica había logrado salvar el secreto, aunque el ambiente se sintiera denso como el plomo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: aparecer con un martillo de la nada para moler a golpes un teléfono solo porque la pantalla se encendió parece una escena sacada de una película de caricaturas. Ni un niño pequeño haciendo un berrinche en un centro comercial llega a un nivel de dramatismo tan ridículo y exagerado. ¿Realmente crees que alguien se va a tragar que esa reacción tan desproporcionada fue por defender tu privacidad? Respuesta de la OP. No tienes ni la menor idea de lo agobiante que es vivir bajo la lupa constante de alguien que no respeta tus espacios personales. Agarrar el martillo fue la única forma drástica y efectiva de marcar un límite claro ante una invasión tan flagrante a mis cosas. Si no actuaba con esa firmeza, él habría seguido vulnerando mis derechos cada vez que fuera al baño. Usuario Anónimo 2 dice: ¿qué demonios tenías guardado en ese celular como para preferir destrozarlo a martillazos en lugar de simplemente pedirlo de vuelta o bloquear la pantalla? Nadie que tenga la conciencia tranquila destruye su propio equipo de esa manera tan salvaje a menos que oculte algo verdaderamente imperdonable. La sola escena del martillo es una confesión firmada de culpa. Respuesta de la OP. Me parece increíble cómo prefieres enfocarte en lo que yo tenía o no en mi teléfono antes que cuestionar la actitud de un hombre que revisa cosas ajenas. Estás desviando el tema central de la conversación exactamente igual que lo hace él para no asumir su paranoia. Mis archivos personales son míos y nadie tiene derecho a fiscalizarlos bajo ninguna excusa. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en este departamento se han vuelto ridículamente tensas por culpa de la actitud infantil de Omar. Para mantener mi postura de víctima impecable frente a sus miradas de reproche, fui a una tienda alejada y compré un teléfono básico en efectivo para emergencias. Le prohibí rotundamente a Omar usar su propio teléfono celular cerca de mí dentro de la casa, alegando que ver pantallas encendidas me causaba ataques de ansiedad por el trauma de su persecución. Él aceptó la regla sin protestar, guardando su móvil en el cajón de la entrada cada vez que cruzaba la puerta. Me parecía una medida más que justa para demostrarle que las acciones invasivas tienen consecuencias directas en la convivencia. No me quedé solo con el castigo doméstico, sino que decidí blindar mi reputación ante cualquier intento suyo de dejarme mal parada.
Hablé detalladamente con nuestro grupo de amigos más cercanos y con los familiares de ambos para contarles mi versión de lo sucedido esa noche. Les expliqué entre lágrimas que Omar había tenido un episodio desgarrador de celos extremos, paranoia injustificada y delirios de control que me desbordaron por completo. Justifiqué la destrucción de mi equipo asegurando que tuve que romper mi propio teléfono en 1000 pedazos porque él intentaba acosarme digitalmente y revisar hasta mi última conversación privada. Quería asegurarme de que todo el mundo supiera lo difícil que era lidiar con una persona tan controladora como él. La estrategia funcionó exactamente como lo había planeado en mi cabeza, posicionándome como una pobre mujer acorralada en su propio hogar. Logré que varios de sus mejores amigos lo llamaran por teléfono durante el fin de semana para recriminarle duramente su actitud obsesiva y aconsejarle que buscara ayuda profesional. Su propia hermana me envió un mensaje pidiéndome disculpas en nombre de la familia por el mal rato que Omar me había hecho pasar con sus impulsos. Dejé a Omar completamente acorralado y señalado como un novio controlador ante el círculo social que tanto le importaba. Me causaba cierta satisfacción ver cómo su fachada de hombre impecable se desmoronaba ante los demás sin que él pudiera defenderse. Mientras Omar asumía el papel del culpable sumiso ante la presión de su entorno, yo tenía que resolver el pequeño problema de mi verdadera vida. Para no perder el contacto con Aarón en la oficina y seguir alimentando nuestra complicidad, escondí mi chip telefónico anterior dentro de un bolsillo secreto de mi bolso de mano. Compré a escondidas un segundo dispositivo inteligente que mantenía oculto en el fondo del ropero de mi habitación. Usaba este teléfono secundario estrictamente a escondidas dentro del departamento, aprovechando los momentos en que Omar se metía a bañar o salía a la cocina. Era una logística emocionante que me devolvía la sensación de tener el control absoluto de la comedia que estaba dirigiendo. Mi relación con Aarón en la empresa continuó sin el menor contratiempo gracias a este sistema clandestino tan bien ejecutado. Cada mañana, al llegar a mi escritorio, colocaba la SIM en el teléfono oculto y le enviaba mensajes cariñosos a Aarón para coordinar nuestras escapadas a la hora del almuerzo. Él ni siquiera sospechaba la tormenta que se había desatado en mi casa por defender su existencia en mi vida. Me encantaba responder a sus coqueteos sabiendo que en mi hogar había dejado a un hombre castigado por el simple pecado de haber mirado mi pantalla. Sentía que Aarón y yo formábamos un equipo invencible que estaba muy por encima de las normas de la gente común. Sin embargo, la tensión dentro del departamento se volvió algo denso e insoportable con el pasar de los días. Omar casi no me dirigía la palabra, limitándose a responder con monosílabos cuando le preguntaba que íbamos a cenar o si había pagado los servicios del mes. Dormíamos en la misma cama, pero separados por una muralla invisible de silencio que a cualquiera le habría destrozado los nervios. A mí me parecía una pataleta absurda de su parte por no querer admitir que su actitud de detective improvisado había destruido nuestra armonía. Estaba convencida de que si mantenía la presión un par de semanas más, él terminaría pidiéndome perdón de rodillas por dudar de mí. Durante las tardes, me encerraba en el baño con el pretexto de hacerme rutinas de belleza extensas para poder chatear con Aarón tranquila. Escribirle mensajes subidos de tono mientras escuchaba a Omar caminar por el pasillo me generaba una descarga de adrenalina sumamente adictiva. Me reía en silencio pensando en lo ingenuos que eran ambos hombres al dejarse llevar por mis reglas del juego. Omar creía que estaba pagando una penitencia por acosarme, mientras Aarón creía que yo era una mujer libre entregada completamente a sus encantos. Ninguno de los dos tenía la menor idea de la red de manipulaciones que yo tejía minuciosamente desde el lavamanos. De vez en cuando, Omar intentaba sentarse en la sala a ver la televisión o a leer un libro, manteniendo una compostura que me resultaba profundamente irritante. Esperaba que mostrara desesperación, que me rogara que dejáramos de lado las prohibiciones del celular o que llorara por el distanciamiento. Pero él simplemente se mantenía frío, distante y enfocado en sus asuntos, como si la casa se hubiera convertido en un hotel de paso para él. Esa indiferencia me parecía una falta de respeto hacia mi esfuerzo por educarlo en los límites que debe tener una pareja. Decidí apretar más las tuercas y ser aún más fría para doblegar su orgullo de una vez por todas. Cuando salíamos a reuniones familiares o a hacer compras esenciales, yo me encargaba de suspirar fuerte y mostrar una actitud asustadiza cada vez que él se acercaba a mí. Quería que los vecinos y los cajeros del supermercado notaran mi incomodidad impostada y dedujeran que él era una amenaza constante. Omar notaba el teatro perfectamente, pero se limitaba a mirar hacia otro lado con una tranquilidad que me helaba la sangre. No lograba entender cómo podía permanecer tan impertérrito ante la condena social que yo le había construido a su alrededor. Pensaba que tarde o temprano rompería el silencio y pediría clemencia para recuperar mi afecto. Por su parte, Aarón empezaba a exigirme más tiempo a solas fuera de la oficina, fascinado por la devoción que yo le demostraba en cada mensaje. Me proponía viajes de fin de semana e improvisaba reuniones de trabajo que no eran más que excusas para vernos en hoteles discretos. Yo aceptaba encantada, inventándole a Omar excusas laborales sobre capacitaciones de última hora que no podía rechazar. Omar no ponía un solo pero a mis salidas ni cuestionaba los horarios absurdos en los que regresaba a casa.
Pensaba que mi castigo lo había dejado tan acobardado que ya no se atrevía a cuestionar absolutamente nada de lo que yo hacía. La convivencia se redujo a una obra de teatro donde yo era la actriz principal y él era un espectador obligado a pagar por sus errores. A pesar de la incomodidad de andar escondiendo el chip y el teléfono secundario en los pliegues de mis chaquetas, sentía que valía totalmente la pena. Todo el caos valía la pena con tal de demostrar que nadie en esta vida me iba a acorralar ni a fiscalizar mis asuntos privados. Si Omar quería paz en nuestro hogar, tendría que esforzarse mucho más por demostrarme su lealtad y su arrepentimiento. Estaba convencida de que castigando a Omar de esta forma lograría que bajara la cabeza de una vez por todas y dejara de hacer preguntas estúpidas. En mi mente no cabía la menor duda de que la situación estaba completamente bajo mi control y que el tiempo me daría la razón absoluta. Si había tenido que llegar al extremo de usar un martillo y sembrar historias dramáticas entre nuestros conocidos, era solo por defender mi dignidad como mujer independiente. Omar eventualmente cedería, Aarón seguiría siendo mi escape perfecto y yo mantendría los beneficios de ambos lados sin pagar ningún precio. La vida me sonreía porque me sentía invencible, hábil y con la inteligencia suficiente para torear cualquier imprevisto que se me presentara. Nadie podía competir con mi capacidad para dar vuelta la tortilla a mi favor. Sin embargo, las miradas vacías que Omar me dedicaba por los pasillos comenzaron a cargarse de una serenidad extraña que empezó a incomodarme bastante. No había ira en sus ojos, ni rabia, ni ganas de pelear, lo cual desarmaba mis ganas de seguir provocando peleas ruidosas para victimizarme. Por momentos sentía que mi show no estaba surtiendo el efecto de desesperación que yo esperaba ver en sus hombros caídos. Pero mi orgullo era demasiado grande como para dar un paso atrás o intentar ablandar la dinámica que yo misma había impuesto en la casa. Estaba decidida a llevar este juego hasta las últimas consecuencias sin importar cuán helado se volviera el ambiente entre los dos. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: prohibirle a tu pareja usar su propio celular en su propia casa para evitarte ansiedad es la excusa más descarada para encubrir la locura del martillo. Básicamente montaste un régimen dictatorial en el departamento solo para que nadie note tus contradicciones. Lo sorprendente es que los amigos de Omar le hayan creído a tu actuación sin pedir pruebas. Respuesta de la OP. En una relación sana y madura, la paz mental y la salud emocional de la pareja están infinitamente por encima de cualquier aparato tecnológico. Omar aceptó las reglas porque en el fondo sabía que su conducta inquisidora había roto nuestra confianza. Si mi círculo cercano me creyó fue porque conocen mi valor y vieron el estado de alteración en el que quedé. Usuario Anónimo 2 dice: comprar un teléfono en efectivo, esconder el chip original en el bolso y usar un dispositivo secundario a escondidas dentro del baño es el comportamiento clásico de alguien que oculta algo gravísimo. Si de verdad no tuvieras nada que esconder, no andarías montando un operativo de espionaje digno de una película de contrabandistas. Estás haciendo un esfuerzo sobrehumano por tapar la mentira. Respuesta de la OP. No es ningún operativo de espionaje, simplemente estaba protegiendo mis datos laborales y mi información privada de las manos de un hombre obsesionado. Usar un teléfono secundario era mi única vía para seguir cumpliendo con mis responsabilidades de trabajo sin que él intentara revisar mis correos. Tu deducción absurda solo demuestra la misma desconfianza enferma que tiene mi novio. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y todo lo que daba por sentado comenzó a desmoronarse por culpa de la ingratitud y la cobardía de los hombres que me rodean. Cansado del ambiente hostil de la casa y del vacío absoluto que yo le hacía a diario para darle su merecido, Omar tomó una decisión que no vi venir. Un sábado por la mañana, al despertar, me encontré con la sorpresa de que había comenzado a guardar metódicamente sus cosas en cajas de cartón para mudarse definitivamente del departamento. No hubo gritos, no hubo reproches dramáticos ni escenas de celos como las que yo había planeado para dejarlo mal ante los vecinos. Simplemente llenaba cajas con sus libros, su ropa y sus aparatos electrónicos como si estuviera haciendo una mudanza rutinaria de oficina. Ver que él empacaba con semejante frialdad me provocó un ataque de pánico real ante la perspectiva de perder mi estilo de vida. El departamento estaba a su nombre, él pagaba la mayor parte del alquiler y yo dependía enteramente de su estabilidad económica para mantener el nivel al que estaba acostumbrada. Sin su aportación, yo jamás podría sostener el pago del arriendo sola, ni mantener los lujos y comodidades que llenaban mi día a día. Se me venían abajo los cimientos de mi comodidad financiera y la fachada de mujer triunfadora que le vendía a mis amigas. Tenía que inventar algo de inmediato para cortar de raíz esa mudanza y obligarlo a quedarse a mi lado a como diera lugar. Desesperada por frenar su partida, se me ocurrió una idea que en mi cabeza sonaba como una jugada maestra de presión absoluta.
Decidí acudir a Aarón en la oficina para exigirle que usara sus influencias profesionales en el sector para bloquear las oportunidades laborales de Omar. Aarón conocía a varios directivos de la industria donde trabajaba mi novio y tenía el poder suficiente para hacer que le cerraran las puertas en cualquier proceso de selección. Mi lógica era impecable. Si dejaba a Omar sin ingresos y con el futuro laboral destruido, se vería acorralado económicamente y no le quedaría más remedio que quedarse viviendo conmigo bajo mis condiciones. Estaba convencida de que Aarón, al ser mi amante y adorarme tanto, se movería de inmediato para proteger nuestra complicidad. Aproveché la hora del almuerzo del lunes siguiente para entrar a la oficina privada de Aarón, cerrando la puerta con seguro para hablar con total franqueza. Le conté con lujo de detalles que Omar quería abandonarme y que necesitaba que él interfiriera de inmediato utilizando sus contactos en las empresas competidoras. Le pedí con voz firme que hablara con sus colegas para que vetaran el currículum de Omar y arruinaran cualquier oferta de trabajo que estuviera evaluando. Le expliqué que esa era la única manera de garantizar que mi novio no tuviera la liquidez para irse a vivir solo y dejarme a la deriva. Esperaba que Aarón me sonriera, me abrazara y me asegurara que se encargaría personalmente de destruir a mi pareja por amor a mí. Sin embargo, mi maniobra salió totalmente pésimo desde el primer segundo en que las palabras salieron de mi boca. Conforme le detallaba mi plan de sabotaje, el rostro de Aarón se fue transformando de la serenidad habitual a una palidez llena de verdadero espanto y repugnancia. Se levantó bruscamente de su sillón ejecutivo, tomó distancia de mí y se agarró la cabeza como si estuviera viendo a una demente en medio de su despacho. Se dio cuenta en ese instante del nivel escalofriante de manipulación, frialdad y chantaje que yo era capaz de desplegar sin el menor remordimiento moral. Se percató de que la mujer dulce y apasionada con la que se acostaba era en realidad un peligro andante capaz de destruir la vida de cualquiera si algo no salía a su gusto. Aarón me miró fijamente con los ojos desencajados y me dijo con la voz temblorosa que yo representaba un riesgo enorme para su propia posición gerencial y su reputación en la empresa. Me gritó que si yo era capaz de hacerle algo semejante al hombre con el que convivía bajo el mismo techo, nada le garantizaba que no hiciera lo mismo con él si nuestro romance salía a la luz. Me dejó claro que no pensaba poner en juego su carrera profesional ni su prestigio en la corporación por los caprichos de una loca manipuladora. El pánico que vi en sus ojos me demostró que su supuesto amor y devoción eran tan frágiles como un vaso de cristal cayendo al suelo. Antes de que yo pudiera intentar calmarlo o maquillar mis intenciones con alguna excusa romántica, Aarón tomó el teléfono de su escritorio y llamó directamente al Departamento de Recursos Humanos. Con una frialdad ejecutiva que me dejó helada, redactó las órdenes para mi despido inmediato esa misma tarde alegando faltas graves a la ética de la compañía. Me prohibió volver a poner un pie en su oficina y solicitó que el personal de seguridad me escoltara hasta la entrada principal para entregar mis credenciales. En cuestión de 3 horas, pasé de ser la empleada estrella y la amante consentida del jefe a ser una apestada sacada a la calle como si fuera una delincuente. Por si fuera poco, Aarón cortó todo contacto personal conmigo en ese mismo instante, bloqueando mi número de teléfono y eliminándome de todas sus redes sociales. Intenté buscarlo a la salida del estacionamiento corporativo para pedirle que me escuchara, pero me hizo ignorar por completo con los guardias de seguridad. La traición de Aarón me dejó sin trabajo de la noche a la mañana, destruyendo la única fuente de ingresos propia con la que contaba para subsistir. Sentí una indignación profunda por la cobardía de un hombre que juraba tenerme en un altar y que se desmanteló al primer atisbo de firmeza de mi parte. Me quedé sola en la acera de la empresa, cargando una caja con mis pertenencias de la oficina mientras el mundo se me caía encima. Regresé al departamento hecha una furia, caminando sin rumbo fijo y tratando de asimilar el desastre en el que me encontraba metida. No podía creer que Aarón me hubiera pagado de esa forma tan miserable después de todo el tiempo que le dediqué a espaldas de mi pareja. Cuando crucé la puerta de la casa, me encontré a Omar que continuaba apilando cajas de cartón en la sala con una calma desquiciante. Ni siquiera se molestó en preguntarme por qué regresaba a mitad de la jornada laboral cargando una caja con mis útiles de escritorio. Su indiferencia total ante mi evidente estado de colapso me dio ganas de tirarme al suelo a gritar de la impotencia. Me metí a la cocina a prepararme algo de tomar, sintiendo que el agua me hervía en las venas por la injusticia que estaba viviendo por parte de ambos. Omar no merecía que yo me quedara sin empleo por intentar retenerlo, y Aarón no tenía ningún derecho a juzgarme cuando él también disfrutaba de los beneficios de nuestro romance secreto. Los dos hombres en los que había basado mi seguridad me estaban fallando simultáneamente por pura cobardía y falta de agallas. Sentía una mezcla de resentimiento y asco por la forma en que el universo parecía ponerse de acuerdo para arruinar mis planes. Sin embargo, en el fondo de mi mente me negaba rotundamente a admitir que yo había cometido un solo error estratégico. Pasé el resto de la tarde encerrada en el cuarto de visitas, escuchando el crujido del precinto adhesivo mientras Omar sellaba la última caja de sus cosas. La realidad financiera me golpeaba la puerta con una fuerza aterradora porque no tenía ahorros suficientes para cubrir la renta del mes siguiente sin un sueldo.
La casa que antes era mi centro de operaciones y mi lugar de confort se estaba transformando rápidamente en una prisión vacía e impagable. Mi mente trabajaba a 1000 por hora intentando idear una nueva maniobra para salir de este agujero sin perder la dignidad ante mi círculo cercano. Me negaba a aceptar que la jugada se me había salido de las manos de una manera tan brutal. La falta de empleo me dejó en un estado de vulnerabilidad absoluta que nunca antes había experimentado en mi vida adulta. Sin el dinero de Omar y sin el sueldo de la empresa de Aarón, mi margen de maniobra se reducía a cero en cuestión de semanas. Las llamadas de las tarjetas de crédito y los servicios del departamento empezarían a llegar muy pronto para recordarme mi precaria situación. Me sentía profundamente traicionada por Aarón, a quien consideraba mi aliado incondicional, y sumamente frustrada con Omar por su terquedad de no querer perdonarme mis pequeñas manipulaciones. Ambos se comportaban como unos egoístas que solo pensaban en su propio bienestar sin importarles lo que me pasara a mí. La noche cayó sobre el departamento sumido en una oscuridad incómoda y en un silencio sepulcral que me carcomía los nervios poco a poco. Omar dormía en el sofá de la sala para no compartir cama conmigo, mientras yo daba vueltas en la recámara pensando en cómo rehacer mi estrategia. Tenía que conseguir un nuevo empleo rápidamente o encontrar la forma de victimizarme aún más para que alguien viniera a rescatarme de esta crisis. El problema era que mi red de contactos se resumía a la gente que yo misma había manipulado semanas atrás con historias de terror sobre mi novio. Estaba parada al borde de un abismo financiero y emocional, pero mantenía la cabeza en alto convencida de que yo solo era una víctima de la cobardía masculina. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: ir a pedirle a tu jefe y amante que use sus contactos para arruinarle la vida laboral a tu novio es un nivel de desconexión con la realidad verdaderamente insólito. ¿Crees que este post es real o que alguien puede ser tan ingenuo como para exponer su propia traición corporativa de esa manera frente a su superior? Te merecías totalmente que te sacaran con guardias por la puerta trasera. Respuesta de la OP. Aarón me prometió 1000 veces que estaría a mi lado para apoyarme en cualquier contingencia y que haría lo que fuera por mi tranquilidad. Si tomó la decisión cobarde de despedirme fue solo porque se acobardó al ver el tamaño del compromiso que requería protegerme. No hay nada de falso en buscar apoyo en la persona que supuestamente te ama cuando tu estabilidad está en juego. Usuario anónimo 2 dice: ver que Omar por fin está sellando sus cajas de cartón en la sala es lo más gratificante de toda esta historia. El tipo aguantó el circo del martillo, la prohibición de celulares y las difamaciones con una paciencia monumental hasta que preparó su salida limpia. Ojalá termine de empacar rápido y no vuelva a mirar atrás jamás. Respuesta de la OP. Ustedes celebran la frialdad de un hombre que abandona a su pareja en el momento más crítico sin importar el desgaste emocional que provocó. No entienden el nivel de abandono y de frialdad al que me vi sometida durante meses en esta casa mientras intentaba mantener todo flote. Es muy cómodo tomar partido por Omar cuando no han tenido que soportar su indiferencia sepulcral. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el desastre total ha terminado por sepultar cualquier rastro de la vida que una vez tuve en este lugar. Mientras yo intentaba desesperadamente ver cómo pagar la renta sola vendiendo algunas pertenencias y usando mis tarjetas al límite, Omar terminó de llevarse absolutamente todas sus cosas del departamento. Se marchó de la casa con una paz escalofriante, sin hacerme un solo reclamo, sin pedirme explicaciones por los gastos compartidos y sin mirarme siquiera a los ojos al cruzar la puerta por última vez. En ese momento yo no lograba comprender cómo un hombre podía ser tan indiferente después de casi un año de relación y de haber escuchado cómo yo destruía mi teléfono por sus supuestos celos. La respuesta a su tranquilidad absoluta apareció días después de su partida, de la forma más humillante y destructiva que alguien pudo haber calculado jamás. El verdadero motivo de su partida tan pacífica y sin discusiones fue un detalle técnico que yo ignoré por completo la noche que decidí usar el martillo en la sala. Al romper mi celular a martillazos en un ataque de desesperación, el dispositivo dañado no quedó destruido instantáneamente antes de enviar datos, sino que las constantes agresiones físicas provocaron un fallo en el sistema que activó una sincronización de emergencia automática a la nube. Resulta que teníamos configurada una cuenta compartida en la televisión inteligente de la sala desde hacía meses para ver fotos de viajes y contenido multimedia, en pantalla grande. Sin que yo lo notara durante semanas enteras, mientras la pantalla rota agonizaba en el suelo, los servidores comenzaron a volcar todo mi contenido personal directamente al almacenamiento conectado al televisor del hogar. Todas las fotos comprometedoras con Aarón, los audios explícitos que nos enviábamos durante las horas de trabajo y las capturas de pantalla de nuestros planes detallados se habían desplegado y guardado en el historial del dispositivo de la casa. Omar no necesitó discutir conmigo esa noche, ni ponerse a pelear por el martillo, ni pedirme claves que yo me negaba a entregarle. Simplemente encendió la televisión de la sala días después, descubrió el panel lleno de archivos sincronizados de la nube y presenció toda la verdad sin necesidad de despeinarse. Mientras yo hacía mi show de víctima atormentada frente a nuestros amigos, él veía con una claridad meridiana cada detalle de mi aventura con mi jefe directo.
Con una paciencia metódica que ahora me da escalofríos recordar, Omar no hizo ningún escándalo en la casa ni me confrontó para darme la oportunidad de inventar otra mentira. Simplemente descargó todo el respaldo completo de archivos, ordenó las evidencias de manera cronológica en carpetas digitales y creó un archivo comprimido indestructible con todo el material. Guardó los audios donde yo me burlaba de él con Aaron, los mensajes donde coordinábamos los encuentros clandestinos y las fotos que demostraban que mi romance llevaba meses desarrollándose a sus espaldas. Esperó pacientemente el momento perfecto mientras yo seguía difundiendo la narrativa de que él era un acosador peligroso y paranoico ante nuestros conocidos. El golpe final que destrozó mi existencia ocurrió la misma tarde en que terminó de sacar sus cajas del departamento. Sin avisarme ni dejar una nota de despedida, Omar tomó ese archivo digital con todas las evidencias inapelables y se lo envió directamente al grupo de WhatsApp donde estaban reunidos mis amigos más cercanos y los miembros de mi propia familia. Acompañó las pruebas con un mensaje breve y elegante donde simplemente explicaba que ese era el verdadero contenido que yo había intentado ocultar destruyendo mi celular con un martillo. En cuestión de minutos, la mentira sobre su supuesta enfermedad mental y su paranoia quedó pulverizada frente a los ojos de absolutamente todas las personas que me importaban. La reacción de mi entorno fue inmediata y devastadora, convirtiendo mi celular básico en un hervidero de notificaciones furiosas que no sabía cómo contener. En cuestión de pocas horas, mis amigos más íntimos, mis primos y hasta mis propios padres me confrontaron con severidad por las mentiras despiadadas que había difundido sobre la salud mental y la conducta de Omar. Escuchar a mi madre llorar por teléfono recriminándome lo bajo que había caído al acusar a un hombre inocente para tapar una infidelidad fue un puñetazo directo a mi orgullo. Ninguno de mis argumentos sobre la violación de mi intimidad sirvió para frenar la ola de indignación que se levantó en mi contra. Mis amigos de toda la vida me enviaron mensajes cargados de desprecio, llamándome mentirosa, manipuladora y cínica por haberlos usado para acosar y juzgar injustamente a Omar durante semanas. Uno a uno, me fueron saliendo de los grupos de chat, bloqueando mi número y cortando cualquier vínculo social conmigo de forma definitiva. Las mismas personas que hace un mes llamaban a Omar para insultarlo y exigirle que me dejara en paz, ahora me daban la espalda completamente desquebrajadas por el nivel de engaño que yo había montado. Me quedé absolutamente aislada, sin un solo hombro sobre el cual llorar y sin el respaldo de nadie en todo mi círculo cercano. La exposición de mis audios privados en el grupo familiar fue una humillación de la que no sé si algún día podré recuperarme moralmente. Escuchar mi propia voz en altavoz siendo reproducida por mis familiares mientras me acusaban de ser una persona despreciable me hizo sentir más desnuda y vulnerable que nunca. Todos aquellos a los que había acudido buscando compasión se convirtieron de la noche a la mañana en mis jueces más despiadados y categóricos. Me trataron como a un monstruo desalmado que no dudó en arruinar la reputación de su pareja con tal de proteger una traición laboral vil. Nadie quiso escuchar mi versión de que las cosas se salieron de control por culpa de la presión que sentía. Intenté buscar a mi hermana para que intermediara por mí ante mis padres, pero ella me respondió con una frialdad helada diciéndome que le daba vergüenza compartir sangre conmigo. Me acusó de haber utilizado la causa de la violencia psicológica de género como una herramienta sucia para encubrir mis propios deslices inmorales. Esa acusación me dolió en lo más profundo porque yo sentía que realmente me había sentido acorralada esa noche cuando Omar tomó mi teléfono sobre la mesa. Pero ante los ojos del mundo, las pruebas digitales en la televisión eran demasiado contundentes como para que alguien me concediera el beneficio de la duda. Mi palabra había perdido absolutamente todo su valor ante la sociedad. Por su parte, los amigos de Omar publicaron comunicados indirectos en sus redes sociales disculpándose públicamente con él por haberle creído a una manipuladora profesional. El apoyo hacia Omar fue masivo y unánime, rodeándolo de solidaridad mientras a mí me convirtieron en el paria de la comunidad. Ver cómo todos se alineaban para proteger al hombre que yo había intentado destruir me provocaba una impotencia que me carcomía las entrañas por las noches. La historia que yo había moldeado con tanto esfuerzo se me había dado vuelta como una tortilla quemada que ahora tenía que tragarme enterita. Estaba atrapada en una pesadilla donde la villana indiscutible del cuento era yo. Pasaba los días encerrada en el departamento vacío, escuchando el eco de mis propios pasos mientras las deudas de la renta se acumulaban día tras día. Sin empleo, sin pareja, sin amante y sin amigos, el espacio que antes me parecía un palacio se transformó en un calabozo de soledad absoluta. La televisión inteligente de la sala, el mismo aparato que había proyectado mi caída ante Omar, permanecía apagada sobre el mueble como un testigo silencioso de mi ruina. No tenía el valor de encenderla ni de mirar la pantalla donde mi vida perfecta se había desvanecido para siempre. Me sentía derrotada, acorralada y con un miedo helado al futuro incierto que se abría ante mí. Cada llamada que intentaba hacer a mis antiguos conocidos terminaba en un tono de ocupado o en la casilla de correo de voz directamente. Ni siquiera Aarón contestó a los mensajes desesperados que le envié desde cuentas secundarias suplicándole que me ayudara a limpiar mi imagen. Él también se desmarcó por completo,
amenazándome a través de un abogado con ponerme una orden de restricción si insistía en contactarlo a él o a su empresa. Estaba completamente sola en el mundo, rodeada por los escombros de una mentira que había escalado hasta aplastarme por completo. Ninguna de mis maniobras calculadas sirvió para frenar el colapso sistemático de mi realidad. Me di cuenta de que Omar no solo se había llevado sus cajas, sino que se había quedado con toda la dignidad y el apoyo que una vez fueron míos. Él caminaba libre y reivindicado ante todos, mientras yo quedaba encerrada en un departamento que no podía pagar, señalada como la mentirosa del año. La angustia me oprimía el pecho cada vez que caía la noche y recordaba los martillazos dados con tanta furia sobre la baldosa. Aquella noche pensé que estaba destruyendo un teléfono, pero en realidad estaba destruyendo la última oportunidad de mantener mi vida a salvo. El frío de la soledad se instaló en mis huesos de una forma que nunca antes me imaginé experimentar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: esa sincronización automática en la televisión de la sala te dejó en evidencia como el villano de dibujo animado más torpe de la historia. Te gastaste la energía moliendo el celular a martillazos mientras la nube transmitía todos tus chats privados en pantalla gigante para que tu novio los viera desde el sofá. Es una escena de humillación poética insuperable. Respuesta de la OP: que un hombre aproveche un error de sincronización técnica para descargar archivos privados y difundirlos en un grupo de WhatsApp sigue siendo una intromisión descarada a mi intimidad. Nada de lo que aparecía en esos archivos le daba el derecho de exponer mi vida frente a mi propia familia. Él actuó con una malicia fría y calculadora que nadie parece querer juzgar. Usuario anónimo 2 dice: quedó demostrado una vez más que la mentira tiene patas cortísimas y que tarde o temprano todo sale a la luz de la forma más aplastante. Te dedicaste a destruir la reputación de un tipo inocente acusándolo de loco y terminaste perdiendo trabajo, pareja, amigos y familia en una sola tarde. Cosechaste exactamente cada grano de la basura que sembraste. Respuesta de la OP: es facilísimo ponerse moralista y juzgar cuando no eres tú quien se queda de la noche a la mañana sin el respaldo de sus seres queridos. Mi familia fue de una crueldad imperdonable al darle la espalda a su propia sangre para aliarse con mi ex simplemente por un par de audios fuera de contexto. Me dejaron completamente sola en mi peor momento y eso no tiene perdón de Dios. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y mi vida actual no se parece en absoluto a la que solía presumir cuando tenía el control de todo. Tuve que entregar el departamento de Omar hace 3 meses porque me fue del todo imposible sostener el pago del alquiler sin empleo, sin ahorros y con el agua hasta el cuello. Las deudas acumuladas de la renta y los servicios me ahogaron hasta el punto de tener que vender mi auto a un precio totalmente rematado a un comprador de autos usados solo para evitar que me demandaran legalmente. Con el poco dinero que me quedó de esa venta desesperada, tuve que empacar mis pocas bolsas de ropa y moverme a un cuarto pequeño y húmedo en las afueras de la ciudad. Este lugar huele a encierro y el ruido del tráfico de la carretera no me deja dormir en casi toda la noche. Mi familia me habla únicamente lo estrictamente necesario, llamándome una vez al mes por puro compromiso biológico para saber si sigo con vida, pero sin hacer el menor esfuerzo por integrarme de nuevo a las reuniones familiares. Ninguno de mis antiguos amigos volvió a contestarme las llamadas ni las cartas de disculpa que les envié con el corazón en la mano. Para todo el mundo dejé de existir en el momento en que se difundieron esos audios y esas fotos en la televisión. La condena social ha sido implacable y el vacío a mi alrededor se siente cada día más pesado de sobrellevar. Por lo que pude enterarme a través de un conocido lejano que se apiadó de darme noticias, Omar cambió su número de teléfono, vendió su parte de las cosas y rehizo su vida completamente lejos de este círculo social tan tóxico. Se mudó a otra ciudad, consiguió un trabajo excelente y se le ve tranquilo, restaurado y feliz en las pocas fotos que alcanzo a ver de reojo en cuentas secundarias. Aaron, por su parte, ni siquiera me recibe los correos electrónicos donde le suplico humildemente una recomendación laboral para poder conseguir un puesto de asistente en alguna pequeña empresa. Me borró de su mapa como si yo fuera una plaga de la cual tuvo la suerte de liberarse a tiempo. Ninguno de los dos hombres piensa en mí ni un solo segundo del día. Paso las tardes completamente sola en este cuarto pequeño, sentada en la orilla de una cama vencida, mirando fijamente el suelo desgastado y pensando en la estupidez monumental que cometí. Me da una vergüenza enorme y un ardor punzante en el pecho admitirlo, pero el pánico atroz de ser descubierta me hizo reaccionar exactamente como una loca desquiciada esa noche en la cena. Si no hubiera agarrado ese maldito martillo impulsada por mi propio orgullo ciego, por mi vanidad ridícula y por mi deseo enfermizo de manipular la historia a mi antojo, hoy no estaría metida en este pozo profundo de soledad y miseria. Fui yo misma la que construyó cada peldaño de la escalera que me trajo hasta esta ruina absoluta. Me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer de la imagen,
esa sombra despeinada y con ojeras profundas no tiene nada que ver con la chica brillante que manejaba a 2 hombres a su antojo. La adrenalina de jugar con fuego y la arrogancia de creerme más inteligente que los demás se evaporaron por completo para dejar en su lugar un arrepentimiento cobarde que me carcomía por dentro. Daría cualquier cosa en este mundo por poder regresar el tiempo a ese segundo exacto en que salí del baño y vi a Omar sosteniendo el celular sobre la mesa de la cena. Habría sido 1000 veces mejor afrontar la discusión con madurez, pedir disculpas o asumir la ruptura como una persona civilizada en lugar de desatar una guerra destructiva. Pero mi soberbia me impidió ver la realidad y me empujó a tomar la decisión más violenta, absurda y humillante posible para encubrir mis propios errores. Pensé que con gritos, martillazos y acusaciones falsas de acoso podía doblegar la verdad y obligar a todos a bailar al ritmo de mi libreto manipulador. No medí las consecuencias de mis actos ni el alcance de la tecnología que yo misma utilicé para alimentar mi aventura clandestina con Aaron. Mi propia trampa de sincronización automática se convirtió en el testigo silencioso que terminó por derribar toda la fachada impecable que vendía al mundo. La vida se encargó de cobrarme con creces cada mentira y cada golpe propinado con esa herramienta. Ahora me encuentro viviendo en la indigencia social, sobreviviendo con trabajos informales de redacción desde casa que apenas me alcanzan para comprar comida rápida y pagar el alquiler de este cuarto miserable. No tengo a quien contarle mis penas, no tengo a quien pedirle un préstamo para salir adelante y no tengo un solo hombro sobre el cual llorar cuando la angustia me sofoca. La soledad nocturna en estas afueras de la ciudad es un castigo diario que me recuerda a cada minuto el precio de mi manipulación desmedida. Me doy cuenta de que la libertad y el control de los que tanto presumía no eran más que ilusiones frágiles construidas sobre cimientos de barro y engaño. Recuerdo con una mezcla de dolor y vergüenza las noches en que me reía en el baño creyéndome una estratega invencible que engañaba a 2 hombres al mismo tiempo. Qué patética y pequeña me veo ahora a la distancia, jugando con las emociones ajenas sin sospechar que me estaba cavando mi propia tumba social y económica. Mi arrogancia fue mi peor enemiga, cegándome ante los peligros evidentes y haciéndome creer que nadie se daría cuenta de mi juego sucio. Hoy no me queda más que tragarme el orgullo destruido y aceptar que la culpa de mi colapso recae enteramente sobre mis propias manos impulsivas. Cuando escucho a los vecinos discutir en las habitaciones contiguas, me entra un estremecimiento frío por el cuerpo al recordar los gritos que yo le di a Omar esa noche. Me avergüenza pensar en cómo usé la acusación de paranoia y acoso como un escudo suelto para salvar mi propio pellejo sin importarme el daño psicológico que le causaba a él. Omar no era un paranoico ni un enfermo controlador, era simplemente un hombre traicionado que tuvo la decencia de marcharse en silencio cuando vio de lo que yo era capaz. El verdadero monstruo de esta historia siempre fui yo, oculta tras una sonrisa bonita y una falsa indignación por mi privacidad. No hay día en que no me despierte deseando que todo esto haya sido solo una pesadilla larga de la cual pudiera despertar para corregir el rumbo. Pero al abrir los ojos y ver el techo desconchado de este cuarto en las afueras, la realidad me golpea con la fuerza de aquel mismo martillo que blandí con furia. He perdido a mi pareja, mi empleo, mi estatus, mi auto, mi familia y la confianza de cada ser humano que alguna vez apreció mi compañía. Estoy condenada a vivir en el olvido y en la humillación por haber preferido la mentira caótica antes que la honestidad más elemental. A veces intento redactar mensajes para pedirle perdón a Omar o para rogarle a mi madre que me deje ir a comer el domingo a su casa, pero borro el texto antes de enviarlo. Sé que no tengo derecho a invadir sus vidas de nuevo después del veneno que esparcí a mi alrededor para cubrir mis espaldas. Mi arrepentimiento es cobarde porque llega cuando ya no tengo nada que perder y cuando el desastre es absolutamente irreversible para todos. Solo me queda adaptarme a esta existencia gris y pequeña, recordando que el orgullo desmedido y la manipulación siempre terminan cobrando una factura impagable. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, no sabría ni qué responder sin que se me quiebre la voz de la humillación más profunda. Solo sé que mi deseo de jugar al caos y mi incapacidad para asumir un error me dejaron totalmente desnuda ante la realidad más amarga. Pasaré el resto de mis días en este agujero, recordando la tarde en que preferí destrozar un teléfono a martillazos antes que admitir la verdad sobre quién era yo. El precio de mi manipulación fue mi propia vida, y es una carga que tendré que llevar sola sobre los hombros hasta el final de mis días. La noche vuelve a caer sobre las afueras de la ciudad y el silencio de esta habitación me confirma que nadie vendrá a rescatarme de esta realidad que yo misma me construí. Me acuesto en la cama pequeña, me tapo hasta la cabeza y cierro los ojos deseando que el tiempo pase rápido para olvidar la persona que fui. Todo lo que tuve se fue para no volver jamás, y la única responsable de este pozo de soledad soy yo, mi orgullo y ese maldito martillo que nunca debí haber tocado.